Con nosotros Daniel Bucciarelli, bueno, gran lector, amante de los libros, por supuesto, con siempre interesantes recomendaciones. ¿Cómo Hola estás, Julieta, Daniel? buenas tardes, Un muy bien. gusto tenerte por aquí, bueno, con estas recomendaciones así que son concretas, concisas Bien. y muy interesantes. Seleccionaste 4 o 5 obras para recomendarnos, ¿no? Una fecha especial también, ¿no, Daniel? Sí, estos son libros que se adaptan muy bien para regalo. Tal para el Día del cual, Padre. sí. En primer lugar, quiero comentar el último libro de Eduardo Sacheri, Sí. que yo lo estaba esperando con mucha ansiedad, porque es el segundo tomo de su historia, una historia de Argentina. Ajá. No sé si te acordás, el año pasado Que viniste a recomendamos presentar, el sí, primero. la primera. El primero, que se llamaba Cuando Argentina no era Argentina, los días de la Revolución, de 1806 a 1820. Y este nuevo se llama Los días de la violencia. Ajá. Y toma el periodo 1820-1852. Estas dos fechas son fechas claves. 1820 y 1852. 52. Ajá. En 1800, desde la Revolución de Mayo, la independencia en 1816 hasta 1820, hay un gobierno central que es el que organiza los ejércitos de la independencia. Son los que llevan adelante, apoyan a Belgrano, a San Martín. Y hacia 1820 estaba el directorio. Argentina, lo que todavía no era Argentina, estaba gobernada por el directorio. Sin embargo, allí hay el directorio tenía, el mapa de Argentina era una B corta. ¿Sí? Había una parte que era el norte de Córdoba y Buenos Aires, y por otra parte estaba Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la Banda Oriental. Claro. Y en el medio una zona indígena, porque Sí. todo lo que era el Chaco no formaba parte todavía del país. Entonces, por un lado estaba el directorio, que controlaba todo el norte y el centro hasta Buenos Aires, y por otro lado estaba lo que se llamaba la Liga de los Pueblos Libres, en donde estaba, como decía, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la Banda Oriental. La batalla de Cepeda es entre el directorio y la Liga de los Pueblos Libres. Bien. Gana la Liga de los Pueblos Libres. El directorio desaparece, pero de todas maneras tampoco los pueblos libres se desintegran también, se separa Uruguay y quedan las provincias. Ajá. Las provincias por separado. Sí. Y allí hay una cosa importante, según nos dice Sacheri, que es excelente, muy didáctico, Sí. que cuenta la historia con una lucidez y una precisión también, ¿no? Precisión y con mucho, digamos, humor también. Y lo hace desde un punto de vista, digamos, él dice, muchas veces hay una cuestión emocional en la narración de la historia. Por ejemplo, la historia que nos enseñan en la escuela primaria, basada en la historia de Mitre, está formulada pensando en los grandes héroes que permitió formar la Argentina, ¿no? Mientras que después la historia revisionista plantea otra cosa. Pero los dos son muy emocionales. Y Sacheri lo que dice, hay que estudiar los procesos, hay que desligarse de las emociones, Sí. hay que basarse en la investigación científica de la historia. Y además hay que tener en cuenta que no se puede juzgar cómo eran las personas hace 100 años, 200 años, en otro contexto. con las varas que tenemos ahora, ¿no? Así es. Entonces, bueno, lo hace excelentemente bien. Muy como bien. decía, entonces, en 1820, entonces, las provincias quedan autónomas y lo que cambia es que Buenos Aires deja de tener que financiar ejércitos para defender a todo el territorio y se limita a financiar a Buenos Aires. Claro. Que Buenos Aires tiene la gran ventaja de la aduana,
que le permite tener grandes ingresos. Que hasta ese momento los compartía con todas las otras provincias, pero a partir de ese momento se transforma en una provincia independiente quedaron totalmente que deja de financiar el resto del país. Muy bien, bueno. Bueno, en el interregno, después de que se forma la provincia de Buenos Aires y se aparece Rivadavia, que era ministro de gobierno del gobernador, y se llega a hacer un congreso para formular una nueva constitución, la de 1826, lo eligen a Rivadavia presidente, con una concepción unitaria, pero allí entonces nuevamente Buenos Aires empieza a financiar al resto. Bien. Hasta que en 1852, la batalla de Caseros, se enfrenta Rosas por un lado, que viene a defender los derechos de Buenos Aires, y el resto del país por el otro, y gana Rosas. Entonces ahí empieza una nueva etapa. Muy bien, bueno, para que va a ser para el poco próximo, ¿no? que van a pero... ser los días de la Constitución, cuando dice Sacheri, cuando Argentina por fin se convierte en Argentina. Bueno, bueno, realmente muy interesante la propuesta muy entonces. Lindo. Yo creo que lo recomiendo muy bien. Sí, los días de la violencia, ¿no? Los días de la violencia. Muy bien, vamos a la próxima recomendación, Daniel. La próxima recomendación es este libro, La cocina de la política económica argentina, de Frondizi a Milei, escrito por Juan Carlos de Pablo y Ezequiel Burgo. En realidad es una conversación entre Juan Carlos de Pablo y Ezequiel Burgo. Los dos comentan la historia económica argentina, justamente desde Frondizi hasta nuestros días. Y de una forma muy amena, muy interesante. En general, Ezequiel Burgo le hace preguntas, Juan Carlos de Pablo contesta. No sé si has notado que cuando lo entrevistan a Juan Carlos de Pablo por televisión, a veces no se le entiende bien lo que dice. Sí, tal cual. Entonces lo bueno de esto es que que aquí lo puedes leer y puedes tener la certeza de lo que está diciendo. Exacto, de ¿no? lo que está diciendo. ¿no? Es interesantísimo buenísimo. Realmente, porque se conoce todos la cocina interna de los distintos ministros, con sus presidentes, todo lo que pasó, bueno, después con Lanusse, con Perón, con la dictadura militar, Alfonsín, etcétera, y todos sus respectivos ministros de Economía. Es un libro muy, muy interesante porque... Ameno debe ser, es muy ameno de leer, y ¿no? enseña economía sin ninguna cosa académica que lo haga incomprensible. Muy bien, bueno. También muy interesante, y llegamos a ficción, otra propuesta, ficción, muy bien. Ficción, esta novela de Murakami. Haruki Murakami es un escritor japonés buenísimo. Es eterno candidato a Nobel. Yo creo que inmerecidamente no ha tenido todavía el Nobel. Todavía, ¿no? Yo he leído varias novelas de él, todas me encantaron. Tiene esa capacidad de que, bueno, este libro tiene, no sé, 800 páginas, no, 600 páginas. Tiene esa capacidad de que uno nunca se aburre leyéndolo, que no necesitas hacer un esfuerzo para comprender, porque es muy llano, muy forma, y que lleva un ritmo adecuado y que como que te va arrullando en la lectura. Bien. Es un libro muy fantasioso, pero el protagonista en su adolescencia conoce una chica de su misma edad, 17 años, se enamoran, conversan, hablan muchas veces, hasta que ella le dice en un momento: yo en realidad, mi verdadero yo no soy yo, mi verdadero yo está en una ciudad amurallada. Y empieza a contarle que su verdadero yo está en esa ciudad, y de golpe en un momento desaparece la chica. Mirá. Desaparece de su vida, y él, ya siendo grande, encuentra esa ciudad amurallada. Wow. Y bueno, es muy fantasioso. Y sigue la historia, hay que leer el libro. Es muy fantasioso, pero tiene un poco lo que subyace detrás de la novela, es una reflexión sobre qué es real y qué no es real. Bueno, claro, esos límites entre la fantasía y la realidad cada vez son más difusos. Sí, ¿no? o qué cosas son reales. Claro. Pensando en Matrix, por ejemplo. Sí. O pensando, él no lo menciona, pero yo creo que subyace aquí la cuestión del mito de la caverna de Platón, ¿no? Entre las sombras, porque él habla de las sombras, ¿no? Cada persona y su sombra, y habla mucho de la sombra. Inclusive en un momento
lo menciona a Gabriel García Márquez, Ajá. porque dice en su novela El amor en los tiempos del cólera, hay una escena en que está pasando el barco por el río y hay una mujer desde la costa que pide auxilio. Y entonces le dice el capitán, bueno, vamos a auxiliarle. Ayudarla. Y el capitán le dice, no es real. Como que es un fantasma, ¿no? Claro, que Entonces es una él se sombra. toma de eso y dice, ¿cuáles son los límites de la realidad? ¿Qué es real y qué no es real, ¿no? Mirá. Bueno, que Y- sin duda también nos desafía y nos indaga un poco a nosotros, en la Exacto. lectura, tal cual. Bueno, súper interesante y bueno, hablando de también. García Márquez, el otro libro y muy interesante es su último libro, En agosto nos vemos, En agosto nos vemos. que es una novela corta que tiene que es póstuma. Según dicen, García Márquez dijo, no la quiero publicar porque no es buena, Ajá. pero sin embargo pasó por todos los filtros y las ediciones Decidieron publicarla, y claro. la novela es excelente. Cuenta el caso de la protagonista. Pero vive- él no la quería publicar. él había dicho que no, Que que la no. destruyeran, pero los hijos no le hicieron caso. Claro. Pero bueno, si vamos al caso, Kafka había dejado dicho en su testamento que También. quemaran toda su obra, Sí, sí, sí. que no había publicado nada en vida. No. Y bueno, y su obra Hubiera es sido monumental, tremendo, ¿no? sí. Entonces, bueno, no necesariamente hay que, que hacerle caso. No es este el caso, pero bueno, porque bueno, ya García Márquez está súper consagrado. Pero bueno, la novela, la protagonista viaja todos los años, en la misma fecha, a una isla a visitar la tumba de su madre. Y bueno, la novela transcurre en lo que pasa año a año con ese viaje. Lo que tiene García Márquez es que enamora enseguida, o sea, es una narración con toda su marca, Muy ¿no? bien, bueno, Sí. maravillosa la propuesta también. Y por acá tenemos sé si tenemos tiempo, la última recomendación bien concreta. simplemente en forma- automatizados, vida de trabajo en tiempos de inteligencia artificial, ¿no? Exactamente. Bueno. Escrito por Eduardo Levi Yeyati y Darío Hudzik. Bueno, habla de este tema tan... Lecturas necesarias, te voy a decir, sí. La verdad es que es un tema que no sabemos nada, que nos excede enormemente, Sí. que nadie sabe qué va a pasar en el futuro. No en el futuro, dentro de 5 años, dentro de 10 años. ¿no? Sí. Pero bueno, acá se retoma un poco el tema de qué va a pasar con el trabajo, el fin del trabajo, o van a seguir los trabajos. ¿Va la inteligencia artificial ser capaz de hacer todos los trabajos que se hacen ahora? El autor dice que sí, que no necesariamente los va a hacer a todos, porque sí va a tener la capacidad de hacer Va a poder hacerlo, ¿no? todos los trabajos que existen. El tuyo, el mío, Sí, todos los trabajos. El de los médicos, el de los abogados, el de los ingenieros. Quizá donde menos posibilidades va a tener, porque dice el autor, primero la revolución industrial sustituyó la fuerza de los animales, Mecánica, digamos, por sí. la máquina, ¿no? Luego se sustituyó el músculo. Sí, el intelectual y el creativo quizás, ¿no? Claro, ahora esto viene a sustituir el cerebro También. humano, pero dice pero no llega a las emociones, y ahí es donde quizá se mantenga el trabajo cuando sea necesario, aunque lo pueda hacer la máquina, que las personas prefieran que lo haga otra persona. Muy bien. O que haya una interfaz humana, suponete, te van a operar de una operación, una cirugía muy importante, que te lo puede hacer toda la inteligencia artificial, pero que haya un médico intermedio que te contenga, que te acompañando. acompañe, Sí, que sí. te explique. Mira, y que no necesariamente tendría que ser médico quizás. Exacto. Bueno, en fin, Bueno, todos los dilemas, ¿no? es una cuestión. De hecho, de todas maneras, ya tenemos un montón de cosas de inteligencia artificial que no nos damos cuenta, ¿no? Sí, que está entre medio de que la nuestras estamos actividades usando cotidianas, permanentemente, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos, por ejemplo, asistentes virtuales tipo Siri o Sí, Alexa. sí. Tenemos cuando entramos a Netflix o Spotify, a recomendaciones específicas para nosotros que nos estudiaron de acuerdo a nuestros gustos. Claro. Tenemos traductores automáticos, como el Google Sí. Translate. Tenemos reconocimiento facial. También, sí.
En fin, y bueno, y ahora, o sea, el chat GPT no es todo, es apenas una cosa más que se va agregando, ¿no? El gran iceberg. Así Muy que bien. bueno, es un libro muy interesante, la verdad. Muy interesante entonces, de Eduardo Levi Yayati y Darío Schutzik. Sí. Muy bien, bueno, súper interesante. Automatizados, vida de trabajo en tiempos de inteligencia artificial. Allí tenemos la portada en pantalla. Daniel, muchas gracias por esta visita. Siempre un placer recibirte. Seguiremos en contacto. Muchas Te gracias, esperamos con más recomendaciones. Julieta, cómo no. Muy bien. Por favor.